Y les pido por favor que vayamos a 1 Samuel 16, versos 14 al 23. 1 Samuel 16, versos 14 al 23, los voy a leer porque no es mucho. Y dice así: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí, de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Saúl le envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él, Saúl, le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. En esta narrativa del capítulo 16, nosotros nos encontramos en un momento de crisis. Si nosotros nos vamos un poquito atrás, mis hermanos, el Saúl ha traicionado a Dios, ha menospreciado la palabra del Señor, ha desechado la autoridad de Dios. Y el que se suponía, ese Saúl que se suponía que debía reinar bajo esa autoridad de Dios, obedeciendo sus mandatos, o sea, ¿verdad? Que reinara obedeciendo a lo que Dios le pedía que hiciera. Este hombre más bien ha hecho lo contrario y se ha corrompido, y como decía ya 1 Samuel 15, 11, este hombre se ha vuelto en pos de Dios, en pos de mí. A mí me duele haber puesto este hombre como rey, porque él se ha vuelto en pos de mí. No ha cumplido mis palabras, dice el Señor, le había dicho a Samuel. Y por lo tanto, Dios lo ha rechazado como rey de la nación de Israel, el pueblo de Dios. Pero Dios en su misericordia, por eso es que es un momento de crisis. ¿Y ahora qué va a pasar? Ya no tenemos rey. Van a venir a atacarnos los filisteos. ¿Cómo hacemos para levantarnos con ellos? Y otro montón de cosas más. Se podían venir de preocupación ahí. Dios se ha provisto un hombre mejor que Saúl. Y ya nosotros vimos la semana pasada qué significa ser mejor que Saúl. Un hijo de Isaí, de la tribu de Judá. Y como vimos también, se llama David, el cual, mis hermanos, Dios ha tomado la iniciativa de poner en David un corazón conforme al suyo. ¿Para qué? Para que le obedezca y lleve a cabo esos propósitos santos y redentores que Dios tiene, los cuales pues Saúl nunca hizo. David, mis hermanos, es, como vimos, ungido en privado como rey, ese Mesías escogido por Dios, pero no es llevado automáticamente a un palacio. No lo llevan a reinar de una vez. Al contrario, sí se lo llevan al palacio, pero para servirle al rey Saúl. Y miren qué curioso. El escogido, el ungido, el que Dios ha decidido poner su corazón para que él le sirva, es escogido de Dios para servirle a Dios, es también escogido por Saúl para que le sirva a él en la corte. Una grandísima misericordia, mis hermanos, un regalo de pura gracia es David para Saúl de parte de Dios, en medio de ese juicio que él está experimentando. Que por cierto, mis hermanos, lastimosamente, en ese juicio que Saúl está experimentando, nosotros no vemos indicios de arrepentimiento. Al menos Jonás, como vimos en la mañana, clamó, conocía los salmos del Señor, conocía su palabra para poder clamarle a Dios y reconocer que había pecado contra el Señor. Pero con Saúl nosotros no hemos visto absolutamente nada de eso. Entonces empecemos con el primer punto, porque solamente son dos.
Y va de los versos 14 al 18, un aterrorizado Saúl. Y dice así del 14 al 18. Y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Encontramos aquí, mis hermanos, un contraste más entre Saúl y David. David, por su parte, según el verso 3, como nosotros vimos la semana pasada, decía que desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Vino sobre David, dice el verso 13, después de haber sido ungido. Pero en cambio, el Espíritu se apartó de Saúl. Y mis hermanos, miren, ya había explicado esto yo la vez pasada. No estamos aquí ante si Saúl ante si perdió o no perdió la salvación. Esto, mis hermanos, lo que nos quiere decir es que ya no tenía el Espíritu del Señor, se había apartado de Saúl en el sentido que ya no le daba la capacidad o el poder. ¿Para qué? Para que reinara, para que esa capacidad, ese poder del Señor le ayudara a ese rey a dirigir y a gobernar a ese pueblo y vencer a sus enemigos, como era la tarea que tenían ellos, ¿verdad? Se había apartado eso. De hecho, precisamente el mismo David, cuando dice allá en el Salmo 51, ¿verdad? Que no quite su espíritu, es eso. Que no es que le va a quitar la salvación, mi hermano. No le va a quitar la salvación a David. Es lo que le está diciendo: Dios, no me quite esa capacidad, esa necesidad que yo tengo de que usted me capacite para yo poder dirigir, cuidar de este pueblo que usted me ha puesto a mí por delante. Pero ahora Saúl ya no tiene esa capacidad. Dios ya no le está llenando de ese poder para capacitarlo. Y ahora más bien, al contrario, lo aterroriza un espíritu malo de parte de Dios. Un espíritu, mis hermanos, que lo hacía sentir miserable. De hecho, esa es la palabra que viene en el hebreo. Y gracias a Dios por esos buenos comentarios y también por esos buenos diccionarios que el día de hoy nosotros tenemos. Miserable, esa es la palabra. Que lo angustiaba, quizás por el recuerdo de que había sido rechazado por Dios, de que ya no tenía su reino. Y antes de avanzar, mis hermanos, yo quiero dejar claro y como base lo siguiente, porque esto puede ser confuso. Un espíritu malo de parte de Jehová. Nuestro Dios, y una de las cosas que nosotros sabemos es que nuestro Dios es soberano. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto? Que Dios es soberano. O sea, mis hermanos, que Dios hace lo que quiere, cuando quiere, donde quiera, con quien quiera, como sea, cuando sea y donde sea. Ese es nuestro Dios. Él hace lo que quiere, Él es Dios. Y todo lo que hace, lo hace bien y perfectamente. Incluso nuestro Dios, mis hermanos, tiene poder. Nuestro Dios tiene poder incluso sobre el mal. Como dice nuestra confesión de fe, allá en el capítulo 3, párrafo 1, Dios dice, Dios por su sapientísimo y santísimo consejo ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todo lo que sucede. Y eso incluye también estos eventos relacionados con el mal. Ese espíritu malo que atormentaba, que aterrorizaba a Saúl. Ahora, mis hermanos, de ninguna manera esto hace a nuestro Dios autor de pecado o de alguna maldad. De nuevo, Dios utiliza esos eventos, personas, y en este caso este espíritu lo está utilizando ¿para qué? Para sus santos fines. Génesis 50:20, también hoy en la mañana, yo no me puse de acuerdo con Joan, no nos llamamos con respecto a esto, pero vean, 50:20, ¿qué decía ese Génesis 50:20? Vosotros pensasteis mal contra mí, dice José, mas Dios lo encaminó a bien. Dios utilizó eso. ¿Para qué? Para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo.
¿Fue Dios el autor del pecado de los hermanos de José? Respuesta, no. Pero fue el medio decretado que providencialmente Dios utilizó. ¿Para qué? De nuevo, para sus santos fines y propósitos. Si sigue confuso el asunto, sigue confuso el asunto, hermano David, pero ¿cómo? Ahí dice un espíritu malo. Explíqueme mejor eso. ¿Cómo un espíritu malo? Lo que aquí nos quiere enseñar esto, la palabra del Señor, es que Dios, mis hermanos, mire, permitía que ese espíritu aterrorizara, que ese espíritu atormentara a Saúl como un instrumento en sus manos de su juicio, haciéndolo caer en iras, en depresiones, en miseria, en angustia, en dolor, en violencia colérica. Más adelante nosotros vamos a ver Saúl, cómo va a actuar contra David. Yo a veces me ponía a pensar, de hecho, con respecto a lo que se llama la salvación a través del juicio, ¿verdad? De esa simiente de la mujer y esa simiente de la serpiente. Yo decía, aquí Saúl comienza a convertirse en una serpiente. Porque más adelante, mis hermanos, este Saúl que está entre el pueblo de Israel va a comenzar a perseguir a la simiente de la mujer. Va a comenzar a perseguir a David. Ahora, eso era lo que yo pensaba. Aquí como que está convirtiendo Saúl. Así como Dios, mis hermanos, hacía esto, trayendo ese juicio contra Saúl, utilizando como un instrumento a ese espíritu, es así como nosotros vemos, yo no sé si quienes han leído Primera de Reyes, capítulo 22, que hay un espíritu, que Dios trae un espíritu de mentira, un espíritu malo, sobre aquellos profetas falsos que tenía Acab, ¿verdad? Que había uno que venía y decía, mira, rey, ve a pelear contra los sirios, vas a recuperar Ramá, porque mira, aquí he hecho unos cuernos. Se había llamado a Josafat también, ¿verdad? Que el rey de Judá, un rey bueno, y lo había llamado, iban a ir a pelear. Sí, van a vencer, se ha hecho 2 cuernos de oro y los van a cornear y ustedes van a vencer, mintiéndoles, induciéndolos a que pelearan. Y Dios estaba utilizando eso, ¿verdad? Dios estaba utilizando esos espíritus de mentira, de que fueran y le dijeran, sí, vas a vencer, vas a recuperar Ramón de Galad. ¿Para qué, mis hermanos? Para derrotarlos. ¿Cómo? En juicio. ¿Por qué? Por la idolatría de acá. Un rey sin vergüenza, un rey idólatra. Asimismo, mis hermanos, Dios está utilizando este espíritu para juzgar a ese desobediente Saúl. Y más casos, mis hermanos, hay en la Escritura que nosotros vemos donde Dios, el soberano, ¿verdad? El no autor del mal, usa agentes malos o pecadores. ¿Para qué? De nuevo, para cumplir lo que se propone. Uno, voy a dar 2 solamente. Uno de ellos es utilizar a los babilonios. ¿Para qué? Para que castiguen a Israel, ¿verdad? Y había utilizado vara y báculo de mi callado. Son ustedes, le había dicho también a otro rey. ¿Para qué? Para que vayan a disciplinar, para que vayan a darle ese juicio que merece un desobediente Israel. Pueden leerlo en Jeremías 20, del 4 al 6. Pero ¿quién no se sabe este? Judas. Judas entregando a nuestro precioso Señor Jesucristo. Después de eso, ¿qué tenemos? Pecadores crucificándolo. ¿Y eso qué hace? Están cumpliendo el propósito santo de Dios. Convierte eso a Dios en pecador, convierte eso a Dios en autor de pecado y de maldad. De ninguna manera. Dios está utilizando, Dios está en su decreto y su providencia haciendo todo para su gloria. Y de ninguna manera nuestro Dios es un autor de pecado. Nosotros somos los que llevamos la mancha. La rebelión y el rechazo de Saúl a la palabra de Dios, mis hermanos, ahora le están pasando la factura. Las consecuencias de su desobediencia son terribles. Pero este Saúl, de nuevo, mis hermanos, sigue duro, no clama. Dios le ha retirado su espíritu y ahora un espíritu viene a aterrorizarlo. Saúl está aún más expuesto a que su corrupción lo lleve a actuar más inmoralmente. Ya vamos a ver que así lo hace, a que siga pecando más contra el Señor. Ya este Saúl está de salida y entonces estamos nosotros ya llegando a ese momento donde está llegando David a hacer su debut. Versos 15 al 16 dicen: y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro señor a tus siervos que están delante de ti que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti ese espíritu malo o el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio.
Los criados, mis hermanos, miren, son testigos de los arrebatos o los síntomas graves que están viendo en Saúl. Es evidente para ellos lo que está pasando en Saúl. Probablemente había un descontrol, era demasiado el descontrol, y sus criados le dan un diagnóstico, les sugieren hacer algo, que busquen a alguien, escoger a alguien, mirar a alguien para que lo pueda calmar. Específicamente, hablan de alguien que pueda tocar el arpa. Y así, cuando le vayan a dar, ¿verdad?, esos ataques o ese espíritu de parte del Señor que venga, probablemente en depresión, en angustia, en molestia, en ira, que lo molestaba o algo le pasaba ahí a Saúl, no, probablemente incluso era pánico, ira, furias, se ponía feroz o que se deprimiera, y esa persona, al ver ese estado de Saúl, toque el arpa y él tenga alivio. Saúl acepta y pide que le busquen a esa persona, que lo elijan, que vayan a buscarlo, y los criados hacen eso. Y Saúl les pide que sea habilidoso, que toque bien y que se lo traigan. El verso 18 dice: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Uno de los criados le dice que ha visto a alguien, curiosamente, qué casualidad que haya visto a alguien, qué providencial, podríamos decir nosotros. Es David. Ven, mis hermanos, cómo Dios, el soberano, va trazando todos los eventos y que nada pasa por casualidad. Incluso, de hecho, el hermano Ronnie tiene una creo que es una serie que se llama El Dios Soberano en la vida de David. Mis hermanos, no está pasando esto por casualidad. Dios está conduciendo todo perfectamente. Ese espíritu malo sirve para que traigan a David a calmar a este hombre Saúl y que le toque ahí y lo calme. Si usted ve aquí, todo, mis hermanos, va tremendamente bien orquestado por el Señor. Miren qué providencial. El muchacho es hijo de Isaí, es de Belén de Judá, que vimos en el capítulo 13. Saúl no sabe absolutamente nada de esto. Sabe tocar el arpa. O sea, que David supiera tocar el arpa no es casualidad. Y no era para que, ¿verdad?, lo pudiéramos pintar ahí en los chinchitos que nos daban los profesores o la escuelita dominical con un arpita. No era para eso, que David sabía tocar el arpa. En el futuro vas a salir en las fotos con un arpa, David. Mis hermanos, hasta esto Dios lo está conduciendo. Todo va con un propósito fijo, cumplir lo que Dios se ha propuesto para su gloria. Además, tenemos ahí otras características. Es valiente, es vigoroso. Oigan esta, hombre de guerra. Me parece que estos criados miraban más allá de lo externo. Prudente en sus palabras. Es guapo también. Pero viene con la cereza en el pastel. Yahweh, el Dios del pacto, el Dios fiel, está con él. ¿Para qué más? Dios está con él. Wow, mis hermanos, mire, con semejante descripción que le acaban de dar, con semejante currículum, ese es el arpista que Saúl necesita. Ese es el hombre que necesita Saúl ahí en la corte. Así que esto ya nos lleva al segundo punto, porque lo mandan a traer. El segundo punto va de los versos 19 al 23 y es un aliviado Saúl. Y leo para ustedes, dice así: y Saúl envió mensajeros a Isaí, diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Miren, mis hermanos, aquí tenemos la música. Todos acá, de alguna manera, ya sea directa o indirectamente, nosotros hemos sido impactados por alguna melodía, por alguna voz, por el sonar de los instrumentos.
un grupo musical, un corito de la niñez. Cualquiera de esas, nosotros reconocemos que la música tiene un gran impacto en el ser humano y un poder fuertísimo de autosugestión. O sea, influir en la mente del hombre y sus emociones, positiva o negativamente, pero de alguna manera la música influye. Déjeme ponerlo de esta manera. La musiquita que ponían en aquella iglesita pentecostal o aquella musiquita, aquella iglesia de la prosperidad, y aquella musiquita de adoración comenzaba a sonar. O aquella atmósfera relajada, bajaban la luz y comenzaba un pianista a tocar lentamente y suavemente. Ese no es Tito. Pero ponían ese sonidito lento, suave, melancólico. Y usted comenzaba a sentir algo. Y usted comenzaba a ver que su corazón palpitaba. Comenzaba usted a ser ministrado, como decían. Y la persona cuando terminaba había sido liberada. Esa persona sentía que se le había quitado un peso de encima. Que Dios había estado con esa persona mientras adoraba al Señor. ¿Por qué? Porque esa música la llevaba a eso. La musiquita en iglesia pentecostal. Para que usted dance. Para que usted le dance al Señor. Y remolinee. Y después de que usted remolineaba, usted salía de ahí liberado, cansado, liberado, sudado, liberó feromonas, como dicen, me quité muchas cosas de encima y salía principalmente lleno del Espíritu Santo. Y aquella música dele. Y usted la disfrutaba, yo la disfrutaba, y brincaba, y danzaba. Y decíamos, sí, este es el gran poder de Dios. Pero también la música secular. Inyecta en el oyente, ¿verdad? Dependiendo de la melodía, inyecta en el oyente ánimo, decisión, confianza, tranquilidad. Miren, mis hermanos, aquí obvio toda esa otra música que ha salido contemporánea, que es muy contemporánea, que mis hermanos es vulgar, que desde una vez la escuchamos, es vulgar, que da molestia. Pero hay incluso música secular, mis hermanos, que da ese ánimo, esa decisión, esa confianza o esa tranquilidad. Por ejemplo, los luchadores. ¿Qué musiquita le ponen a los luchadores cuando salen a pelear? No ponen Barney, ponen una música fuerte para que ese hombre salga decidido, fuerte. Esa música le va a generar algo para que él salga a pelear con fuerza. ¿Quiere tranquilizarse? Inventaron la música chill out, ¿verdad? ¿Para qué? Para que usted se siente, escuche eso y se relaje. De alguna manera, la música, mis hermanos, genera algo, tiene un impacto. Queramos aceptarlo o no, pero la música tiene un impacto, genera algo. Ayer se fue, tomó sus cosas y ustedes hasta lo pueden terminar fácilmente ahí en sus mentes. Y que casi la pueden terminar con una sonrisa. Claro que yo recuerdo esa canción. Probablemente se la dediqué a mi esposa. La última. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Grande amor, sublime, eterno. Cristo me limpió de mi maldad. Alabaré su nombre por toda la eternidad. Oh, maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. ¿Cuántos de estos himnos, mis hermanos, incluso en momentos donde estamos tristes, angustiados y cargados, al cantarlos, hasta se nos hacen nudos en la garganta? Genera algo, provocan algo en nosotros. ¿No son estos cantos, mis hermanos, preciosos, que de alguna manera nos traen alivio, que nos dan alegría de saber a quién le cantamos? Porque la música, mis hermanos, juega un papel de nuevo importante. Pueden ver ustedes los salmos, ahí están los salmos que se escribieron, con referencias incluso a instrumentos, cantos de aquel Israel afligido allá en la cautividad, cantándole al Señor. Tristes, pero cantándole. Aquí estamos, mis hermanos, ante una situación que tiene que ver con la música. Pero recuerden, el foco no es la música o el arpista que toca esa música para aliviar a este Saúl, sino la mano del que está dirigiendo todo, incluso hasta el arpista, que es David. Ahora sí, Saúl, al oír el remedio que le ofrecen sus criados, manda a traer al arpista, al músico que le puede aliviar. Yo, mis hermanos, pensaba,
Y de nuevo es lo que uno ve lastimosamente aquí en Saúl. Yo pensaba, pero si Saúl, ¿por qué no solamente Saúl se arrodilló, clamó y arrepentido le pedía perdón al Señor? De hecho, el hermano Ralph Davis también nota esta falta de arrepentimiento en Saúl. Y si clamaba más bien al Señor que lo perdonara. Pero yo miro aquí más bien en un Saúl que está viendo su situación, se enfoca en su situación y busca alternativas más fáciles antes de humillarse delante del Señor. Ahora, mis hermanos, vemos que este Saúl está lejos del Señor. Ahora está claro que Dios está dirigiendo todo de manera soberana, sabia. ¿Para qué? Para la venida de Saúl y venirle a tocar a este hombre. Pero si ustedes ven, mis hermanos, a este Saúl totalmente alejado del Señor, no lo considera. Tráigame, eso es lo que me puede aliviar, tráigalo. Eso es lo que puede darme alivio. Las mujeres son las que me pueden dar alivio. El alcohol es lo que puede darme alivio, tráigalo. Quiere liberarse solamente de su espíritu miserable y ya. Dice Matthew Henry, de ese espíritu que por permiso divino lo atormentaba por medio de humores corruptos de su cuerpo y las pasiones de su mente. Quería ser libre de eso y entonces aprovecha la oportunidad. Obviamente esto, mis hermanos, en la soberanía de Dios. Saúl lo que necesitaba no era un arpista. Saúl lo que necesitaba era un nuevo corazón. David solo le podía dar alivio pasajero, temporal. La tranquilidad y la paz eterna que ese hombre necesitaba, solo la podía encontrar en Dios, al cual él había echado tras sus espaldas. Y ahora está cosechando esas terribles consecuencias. Saúl manda por David pidiéndole a su padre Isaí que le mande a su hijo, al pastorcito. Saúl es el rey, puede hacer esa petición. ¿Qué iba a hacer Saúl? ¿Qué iba a saber de verdad, mis hermanos? ¿Qué iba a saber Saúl? Que ese pastorcito era el futuro rey de Israel, que ya había sido ungido por Samuel. Y aquí, mis hermanos, miren, comienzan las batallas de David. David es un hombre de puro sufrimiento. Esto es David, hombre de puro sufrimiento, que nos llevan al hombre experimentado en quebrantos, al Señor Jesucristo. Pero esos sufrimientos que David va a tener que ir aprendiendo poco a poco hasta que se sienta en el reino, fueron orquestados, planeados, decretados por nuestro Dios. Y si David supiera lo que va a pasar después de esto, todo lo que le va a venir, que lo va a seguir Saúl, que lo va a querer matar, que hasta su hijo Absalón le va a querer hacer daño, bueno, probablemente en su humanidad este hombre se echa para atrás. ¿Y para qué me fue a ungir este Samuel? Para esto fue a ungirme. Yo pensé que era para ser rey de Israel y vivir tranquilo. Pero mis hermanos, Dios está preparando a este muchacho para la tarea y para cuidar de ese pueblo. Por eso es la razón que ustedes probablemente pudieron haberse preguntado. Yo me pregunté, ¿por qué no quitó rápido a Saúl? Y puso a David rápido en el palacio. Porque Dios está preparando a este hombre. Y lo va a hacer pasar por sufrimientos terribles. Este rey Saúl, mis hermanos, se va a convertir más adelante, como ya les dije, en un perseguidor férreo de este muchacho David. Antes de que pueda llegar a sentarse en el trono como rey, tendrá que ser un siervo sufriente, que claramente nos apunta a nuestro Señor Jesucristo. Isaí lo manda con unos presentes. O sea, miren, mis hermanos, esto era normal, ¿verdad? Era el rey. O sea, mandar a mi hijo y no mandarle algo al rey, ¿verdad? Llévele esta comidita, llévele estas cosas. Lo honraban. Y de hecho el hermano Sproul decía, imagínense al pobre Isaí. Ay, se dio cuenta Saúl. Ya me mandó a pedir a David, me lo va a matar. El hermano Sproul lo dice riéndose. ¿Verdad? Imagínense, dice él, Isaí. Ay, ¿en qué? Pero bueno, lo manda. Dios en su misericordia, mis hermanos, hace que David, como su nombre bien lo dice, o significa, amado, fuera amado por Saúl. Le dio la posición de ser su paje de armas. Cayó en gracia ante los ojos de Saúl, mis hermanos. Este muchacho, qué fiel pudo haber sido en su trabajo ahí con Saúl, que lo amó y lo hizo su paje de armas. Miren, mis hermanos, ahora esta parte aquí,
Me gusta porque dice que David era valiente. Calza muy bien con que lo pusieran con su paje de armas. Porque un guerrero o un hombre como Saúl, digamos, un rey, un guerrero, muchas veces dependía de su paje de armas. Un paje de armas tenía que ser fiel. Y además de ser fiel, un paje de armas tenía que ser valiente. Claro ejemplo nosotros tenemos allá con Jonatán, ¿verdad? Cuando se fue con su paje de armas. Vamos para allá a atacar a los filisteos. Aunque vayamos por ese camino difícil, vámonos. Y ahí siguió su paje de armas a Jonatán, valiente. Imagínense uno de nosotros en aquellos tiempos. Eres nombrado paje de armas. No, gracias. ¿Para qué me vio a mí? No, hombre, yo sé lo que eso implica. Lo hizo un paje de armas. Vean la posición que tenía, el amor, el cariño que le tenía. Probablemente uno diría, vaya, mátese usted solo, porque yo no voy a ir con usted. No fue así lo que hizo el paje de armas con Jonatán. Y no va a ser así lo que va a hacer, por ejemplo, David. David, mis hermanos, desde el inicio fue fiel a su rey Saúl. De hecho, mis hermanos, para él, el ungido de Jehová. Yo no voy a tocar al ungido de Jehová. Cada vez que ese espíritu malo venía sobre Saúl y lo hacía sufrir, David sacaba su arpa, mis hermanos, cual guerrero atento para comenzar a tocar melodías que aliviaran a su rey y echar fuera a ese espíritu malo que lo atormentaba. Una vez más, mis hermanos, vemos en David sombras de aquel que alivió a aquellos dominados por espíritus malignos. De nuevo, mis hermanos, Dios en su decreto santo usó esto. ¿Para qué? Para que su Hijo Jesucristo aliviara a los poseídos y echara a esos espíritus. Y que toda la gloria sea de Dios. Que se viera que Cristo tenía poder incluso sobre los espíritus malos. ¿Qué nos dice eso? Esa es la simiente de la mujer derrotando a la simiente del enemigo. Nuestro Señor Jesucristo. Y dándole gloria al Padre. Pero el secreto, mis hermanos, de David no estaba en que tocaba bien el arpa. El secreto de David no estaba en todas las características que se leen en el verso 18. El secreto yacía en que Dios estaba con él, bendiciéndole, guiándole, capacitándole absolutamente en todo, incluso hasta en la más mínima cuerda que David tocaba, esa melodía iba dirigida por Dios. Ese es nuestro Dios soberano. Miren, mis hermanos, he terminado la exposición de estos pasajes y quiero extraer de ellos una cosa. Y es, la soberanía de Dios es un consuelo para el creyente. Es un consuelo para el creyente. Yo me voy a basar, hermanos, en que Dios es soberano aún en las cosas malas. Ahí vimos que había un espíritu malo que aterrorizaba a Saúl. Pero Dios es soberano sobre esas cosas que humanamente muchas veces consideramos malas. Y Dios, la soberanía de Dios, de hecho nuestra confesión cuando habla de la Trinidad termina que nosotros con el hecho de saber y conocer a ese Dios trino, eso de alguna manera al creyente le tiene que traer consuelo. Mis hermanos, esa esencia de Dios, lo que es Dios, de alguna manera nosotros nos tiene que traer consuelo. Y la soberanía es una. La soberanía de Dios sobre el mal, o aquellos que nosotros vemos mal como terremotos, inundaciones, enfermedades, atrocidades, pérdida de seres queridos, rupturas amorosas, divorcios, despidos, cárcel, infidelidades o adulterios, humillaciones, etcétera. Estas cosas, mis hermanos, aunque son duras, aunque son feas, aunque son fuertes y que sabemos que suceden, lastimosamente suceden por culpa del pecado, mantienen al creyente, aunque débil, pero mantienen al creyente de alguna manera tranquilo, de alguna manera confiado, de alguna manera agarrado del Señor, sostenido en la roca, porque sabe, mis hermanos, que Dios está en control de todo. Porque tiene ese conocimiento de su Dios, lo ha conocido, se ha empeñado en conocer a su Dios. Incluso, mis hermanos, ese creyente se agarra del Señor fuertemente, incluso cuando pueden lastimarlo directamente a Él, o pueden lastimarnos a nosotros directamente. Todo, mis hermanos, todo lo que hace Dios, lo hace bien, como decía ese himno. Dios es bueno.
Cada actividad de Dios es santa, es buena, es justa, es fiel, es recta. ¿Por qué? Porque ¿qué otra cosa puede hacer un Dios que es bueno, que es fiel, que es justo, que es recto, que es la verdad? ¿Qué otra cosa puede hacer? Aquellos que Dios ha salvado, aún en las situaciones tremendamente difíciles, se someten a Dios y su soberana voluntad. Se someten a su voluntad. La ven y dicen, esto viene de Dios. Un espíritu malo de parte de Dios. Se someten a esa voluntad. Y decía el hermano Paul Smalley, mencionando primero de Crónicas 9:13, haga el Señor lo que bien le parezca. Haga el Señor lo que bien le parezca. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Yo no soy nada. Hermano, mire, yo no estoy diciendo tampoco que una pérdida de un familiar no le deba doler. Porque aparecen personas que cuando usted está dolido por alguna situación, por alguna angustia, y ya les había dicho desde acá, que llegan y lo atacan, con eso llegan y lo atacan. ¿Usted no es creyente? ¿Y dónde está su Dios en el que usted confía? Hay momentos donde estamos tristes, afligidos, angustiados. Sí, estamos confiando en el Señor, pero somos humanos débiles que necesitamos que Él nos siga ayudando. Yo no digo tampoco, mis hermanos, que un despido no traiga angustia. Ok, me despidieron, hermano, ahora sí, voy a estar allá flojo en la casa. No, trae tristeza, trae angustia. Ahora, ¿cómo mantengo a mi familia? Porque esas son las preguntas que uno se hace. ¿Cómo voy a mantener a mi familia? No, te quiero buscar trabajo y confiar en el Señor, ¿verdad? Una enfermedad, yo no estoy diciendo que una enfermedad no traiga aflicción. La traen, nos aflige, nos entristece. Reconocer a Dios como soberano en medio del dolor, la tristeza o el quebranto, es decir, Dios, mire, yo no entiendo, pero haga usted lo que bien le parezca. Aunque mire, sus caminos son demasiado misteriosos para mí. Yo no sé por qué me está pasando esto. Sus propósitos sobre mi vida son santos. De alguna manera yo sé que usted me va a ayudar. Un creyente piensa así. Un creyente piensa de esa manera. Es una garantía para los creyentes, mis hermanos, para todos los que son de Dios y lo aman, que todas las cosas, aun las que nosotros consideramos y son en nuestra humanidad difíciles, angustiantes, malas y feas, a los santos, esas cosas les van a ayudar para su bien. Y eso, mis hermanos, mire, de alguna manera, en el momento de la angustia, la aflicción, el quebranto, cuando un creyente comienza a pararse y decir, no, Dios, estoy siendo muy quejumbroso, estoy culpando a los demás, estoy haciendo esto, lo otro. No. Espero, Dios bendito, yo sé que lo que usted está haciendo es santo, es justo, es bueno, es recto. Nada de lo que usted hace sobre la vida de cada uno de aquellos creyentes es malo. Algo está queriendo usted hacer. Y yo les había dicho en Pecados Respetables de que nosotros tenemos que agarrar estas situaciones para exprimirlas y ver qué es lo que Dios quiere que nosotros saquemos en ella. Porque nos está utilizando Dios esas cosas para hacernos bien, para llevarnos a más santidad. Y eso, mis hermanos, de alguna manera tiene que llevar a los santos a alabar al Señor, a reconocerlo, a adorarlo. Noten, alabar a Dios, que es reconocer su grandeza, reconocer su soberanía, reconocer su sabiduría, que lo que está haciendo es sabio, es justo, es bueno. No nos va a llevar nunca a estar renegando. Y aún en el calor de la situación más tremenda y difícil, mis hermanos, el momento más turbio o fuerte que en el creyente se pueda encontrar, el creyente sabe esto, que Dios es, que Dios fue, que Dios sigue y que Dios seguirá siendo bueno. Porque hay un montón de detractores que vienen con este pasaje a decir, mire, ahí está, su Dios es malo. Su Dios es malo. Llegan los otros fatalistas también. Oh, mire lo que hace Dios. ¿Cómo lo trata a uno? Le manda cosas que lo angustien, que me dañen mi vida. Pero si yo soy una princesa de Dios, yo soy un príncipe del reino del Señor. Ya vamos a ver un poquito más de esas personas que se han inventado eso. No sé de dónde lo han sacado. De nuevo, mis hermanos, mire, Paul Smalley dice esto es como un motivo para alabar al Señor. Dice Paul Smalley, Dios tiene una habilidad insondable
para disponer los medios más inverosímiles, o sea, los medios más sin lógica, más extraños, más que usted dice, no, eso no va a funcionar. Esos son los medios que Dios utiliza para lograr sus fines. Parece insensato que Dios enviara a su Hijo a la muerte vergonzosa de la cruz, pero lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Primera Corintios 1:25. Los acontecimientos ordinarios conspiran con sorprendente sincronización para sostener a su pueblo y liberarlo en su hora más oscura. Incluso cuando caminan en tinieblas, pueden confesar, todo lo hizo hermoso a su tiempo. Incluso en sus horas más oscuras, el creyente puede decir, todo lo hizo hermoso a su tiempo. Eclesiastés 3:11. Querido hermano o hermana, lo que sea que hoy usted esté pasando, mire, y no le voy a decir lo que sea que estés pasando, lo que, como dicen esas personas, ¿verdad? De esas iglesias de la prosperidad. Dios me dijo que, y comienzan a decirle un montón de mentiras, a ponerle cargas extrañas a las personas. Dios te va a quitar esa tristeza si haces esto. Dios te va a quitar ese dolor, ese quebranto, esa angustia. Va a devolver tu matrimonio, pero si das esto y lo otro. Ya no les voy a decir eso. Yo no sé lo que nosotros podemos estar pasando. Todos de alguna manera, mis hermanos, pasamos siempre momentos difíciles de angustia, de quebranto, de donde usted no sabe qué hacer, de inseguridad, de incertidumbre. Sepa que Dios ha decretado cada una de esas cosas y que Dios está con usted. De alguna u otra manera, esto difícil, esto triste, eso angustiante, Dios lo va a conducir. Si usted ama al Señor, lo va a conducir para su bien. ¿Para qué? Para que usted aprenda a depender más del Señor. Para que usted aprenda a confiar más en el Señor. Ahora, de hecho, mis hermanos, con la predicación de la mañana de Joan, mis hermanos, Dios muchas veces a nosotros nos tiene que, estamos flojos. Muchas veces nos tiene que pasar por ese filtro de la aflicción y ponernos en aflicción para que nosotros nos pongamos una vez más fieles con el Señor. Apenas nosotros vemos que la cosa se puso tranquila, me aparto otra vez del Señor. Entonces el Señor jala con cuerdas de amor, pero muchas veces ni las cuerdas las queremos y tiene que jalarnos con un golpe fuerte. Tiene que hacernos reaccionar y traernos a Él. Y ese golpe nos duele. Pero ahí venimos a Él. Y gloria al Señor por eso, porque Él nos trae. Imagínense que nos deje. Imagínense que nos deje ahí. Haga lo que usted quiera entonces. Piérdase en su pecado. Esas situaciones difíciles, esas situaciones de angustia, de tristeza y de quebranto, mis hermanos, son para que confiemos más en Él, para que Él nos santifique más. Y palabras, mis hermanos, que pueden ser como música a nuestros oídos en momentos de así tan terribles, de tanta angustia, pueden ser las que nosotros leemos diariamente en nuestra Biblia. Nunca te dejaré ni te desampararé. Eso. Ahora también, ¿qué decíamos? En mi corazón yo he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Para animarme cuando yo me siento angustiado. Ese pasaje que hoy nosotros estuvimos, mis hermanos, de Cantares, es sorprendente. Por nuestra negligencia, como explicó Arles, muchas veces ya nos levantamos y es tarde, se fue. Y ahí es donde comenzamos a caer en una situación terrible que cuesta que nos levantemos. Pero el Señor está con nosotros hasta el fin, como decía también Mateo. No te voy a dejar, no te voy a desamparar. Los que esperamos en Él, mis hermanos, es un Dios de amor. Usted y yo, sí, somos su hijo, somos su hija, somos sus hijos, a los que Él ama. Hermano, tanto nos amó que entregó a su Hijo Jesucristo. Hermanos, no entregó a su Hijo a que nos viniera a tocar al arpa, para aliviarnos, para quitarnos el pecado. Entregó a su Hijo para morir en una cruz y darnos alivio y perdón de la culpa del pecado, y no momentáneamente como hacía David con Saúl. Eternamente y para siempre. Consumado es, pagué todo por ellos. Y ya tengo la victoria, ya tengo la paz, ya tengo el gozo, la esperanza puesta en mi Señor Jesucristo. La música, mis hermanos, en la vida del cristiano, o la alabanza, lo voy a poner de esa manera, o la alabanza al Señor en la vida del cristiano, aquel que sabe que su Dios es un Dios soberano,
como vimos hoy, que nosotros nos llenamos de ese conocimiento de Dios para adorarle como es. Que sabe que Dios, esa persona, ese creyente que sabe que Dios tiene control de todo, en que está conduciendo todo perfectamente, ¿sabe qué hace? Lo adora, porque es que las obras del Señor no son jugando, son preciosas, son sorprendentes. Lo alaba, le canta alabanzas a su nombre, reconoce sus obras grandiosas. Vámonos al Salmo 66, por favor. Salmo 66. Salmo 66 del 1 al 9. Dice así: aclamad a Dios con alegría, dad un grito de júbilo, grite, alabe, cántele al Señor con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decid a Dios cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos, toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, allí en él nos alegramos, por su salvación. Él señorea con poder, con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones, los rebeldes no serán enaltecidos. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios, y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Ese es nuestro Dios. Miren qué obras las que hace el Señor. Qué grandes y maravillosas son las obras de nuestro Señor, que nos hacen un llamado a alabarlo en lo que Él ha hecho en nuestras vidas creyentes. La salvación que el Señor obró en usted no es cualquier bagatela. Y muchas veces nosotros pasamos por alto qué fue y de dónde fue que el Señor a nosotros nos rescató. Y no lo alabamos, no lo glorificamos. Es motivo de considerar esas cosas para alabarlo cada mañana. Cantar la gloria de su nombre, porque me dejó levantar, muchos ni se pueden levantar. Tener a nuestros niños, tener a nuestras esposas, tener a nuestros esposos, tener a nuestros familiares, mis hermanos, debería eso llevarnos a cantar la gloria de su nombre. Tener siempre un plato de comida, papás o mamás que los aman a ustedes, niñitos, también nos debería llevar esto a cantar la gloria de su nombre. Tener una Biblia, una casa, una iglesia donde se nos predica del Señor Jesucristo, que su evangelio es el único que salva, de que solo hay esperanza en el Señor Jesucristo, que solamente Él salva, que no tenemos que hacer nada, que Él nos da la fe, que solo tenemos que clamar. Eso nos debería llevar a nosotros como creyentes a alabar la gloria de su santo nombre. Porque muchos, mis hermanos, hoy en día no tienen absolutamente nada de esto. Y nosotros podemos ver ahí que nuestro Dios es bueno. Nuestro Dios soberano es bueno con cada uno de nosotros, independientemente de las situaciones que pasemos. De cierto modo, Dios a nosotros nos abrió un día los oídos cuando éramos oprimidos por el pecado y nos habló, mis hermanos, aquellas palabras de vida. Nos dijo, vive. Y nos alivió, mis hermanos, no nos alivió temporalmente como lo hizo Saúl. Jesús, ese supremo rey, ese supremo salvador que nosotros tanto necesitábamos, que fue ungido sin medida. Y ustedes han visto esa parte, fue ungido sin medida. ¿Saben por qué? Para hacer su tarea perfectamente. Porque esa tarea era salvar, rescatar a un montón de pecadores como usted y como yo, para siempre. Por eso, mis hermanos, el creyente de alguna manera cuando canta, cuando oye esos cantos al Señor, se deleita, encuentra ánimo, quizás alivio, gozo en su perfecto Salvador. Por eso, de ninguna manera un creyente podría estar cantando, como muchas veces también se los he dicho desde aquí, con desánimo. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Si siente lo que Él ha hecho, esa victoria que Cristo ganó siendo molido en una cruz por culpa nuestra, por culpa mía, esa victoria es suya. Se apodera de ella y la canta con gozo, quizás hasta con un nudo en la garganta. Oh, cantádmelas otra vez, dice un himno. Bellas palabras de vida. No sé si hemos cantado ese himno acá. Eso, mis hermanos, no es una musiquita ahí, ¿verdad? Sonando suavemente. Lo que ocupa el pecador, mis hermanos, es el evangelio. Y nada más que el evangelio. Lo que necesita el pecador para ser salvo y libertado
de su maldad y esa presión del pecado. El creyente, aún en los momentos más terribles que Dios en su soberana voluntad haya querido ponerlo, el creyente está confiado, está sostenido, ahí parado sobre esa roca, agarrado al Señor. Pero ¿qué hay de los incrédulos? El incrédulo se va a quejar de Dios. ¡Qué bárbaro Dios! Esto no me debía haber pasado a mí. O el fatalista. ¡Ay, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Dios sí es malo. Esa nueva época que estamos, ¿verdad? Donde le llaman a las personas de cristal. Ay, no, Señor, eso de las iglesias. ¿Por qué a mí? Ay, qué bárbaro, cómo me habló aquella persona. Ese que no cree, es incrédulo. Incluso personas que están en iglesias van a decir que son hijos de Dios. Y como les dije antes, empezando, van a decir: yo soy la princesa de Dios. Yo soy el príncipe del Señor. Yo soy el ciudadano del reino. Por lo tanto, de ninguna manera yo tengo que aceptar la soberana voluntad de Dios, donde me va a poner en situaciones adversas. Hay personas, mis hermanos, que han llegado a decir: miren, rechazo toda enfermedad en la vida mía y en la vida de mis hijos. Yo no sé cómo se atreven a hacer eso. Rechazo toda escasez en mi vida. Como si por solamente decir eso, ¿y por qué no declaran así, verdad? Pero voy a ser millonario y que le caiga. No pasa. No, yo no sé de dónde sacan eso y por qué son tan ilusos pensando de que con decir esas cosas va a funcionar. Yo no tengo, dicen, que aceptar las circunstancias que este mundo, que de por sí está quebrantado, me pone enfrente. Y entonces comienzan a esa cosa de estar decretando bendiciones y no cosas malas en sus vidas. Mis hermanos, el incrédulo tarde o temprano va a cosechar las consecuencias de su pecado. Va a sufrir, va a ser aterrorizado por la maldad de su pecado. Y sin Cristo no tiene absolutamente nada. No tiene consuelo, no tiene en quién agarrarse. Va a buscar arpistas que le van a estar dando alivio temporalmente. Será peor después para él. Pero hoy, yo genuinamente les digo: venga el Señor Jesucristo. No se cree esas cosas que le están inventando. Confiese su pecado y su maldad ante Dios, humillado. Reconozca que usted ha ofendido al Dios 3 veces santo. Arrepiéntase de su pecado y apártese de él. Venga el Señor Jesucristo hoy. Él puede darle alivio eterno de la culpa, del pecado que usted necesita. Y si usted está pasando por una situación dificilísima, yo no le aseguro que el Señor, porque usted venga al Señor Jesucristo, le va automáticamente a quitar la situación difícil. Al contrario, la puede utilizar como un instrumento para moldearlo o para saber realmente quién es usted. No se prive de oír, por decirlo de una manera, desde acá y desde su casa, cuando usted lee la Escritura, no se prive de oír música a sus oídos. El Cristo que le dice: venga a mí, el único que puede, mis hermanos, vencer al hombre fuerte, liberarnos de cualquier pecado, liberarnos del mundo, liberarnos del mal. Liberarnos de este malvado corazón que constantemente, mis hermanos, está queriendo pecar contra el Señor. Nuestro Dios es soberano. Y por último, hermano y hermana, si usted está pasando por una situación adversa, tan difícil, tan angustiante para su vida, tome ánimo con este himno que cantamos. Y espero que en Cristo, o sea, viendo a Cristo, viéndolo a Él, su obra, sus poderosas obras y la salvación que ha obrado en usted, sea de mucho alivio para esa alma tribulada, o que está triste, o quizás está angustiada, o yo no sé qué es lo que está pasando. Dice: lo que hace Dios, Él lo hace bien. Es sabio y es clemente. En mi congoja y aflicción me cuida tiernamente. Dios obrará. Él cambiará mis lágrimas en gozo. Mi Padre es bondadoso. Lo que hace Dios, Él lo hace bien. Jamás ha de engañarme. Por sendas de justicia y bien, en paz Él ha de guiarme. En mi dolor, mi Salvador me infundirá consuelo. Él ahuyentará mi duelo. Lo que hace Dios, Él lo hace bien. Pues aunque sepa amarga, la copa puesta frente a mí, no tardaré en beberla. Le confiaré, le esperaré. Un día claramente veré que Él obró fielmente. Lo que hace Dios, Él lo hace bien. Verdad inconmovible. Angustia, muerte, privación, dolor indescriptible, en bien y en mal, me cuida igual. Oremos. Padre amado, yo le doy gracias, Padre, por la bendición de tener un Dios
como usted, un Dios soberano, que cada una de las cosas que usted hace, cuando llegamos por su gracia, Señor, a comprender que usted es un Dios que actúa santa, recta y justamente, de que nada de lo que pasa, Señor, de ninguna manera es malo, porque de alguna manera sirve para sus propósitos eternos, santos y buenos. Al comprender esto, Señor, nosotros sabemos que donde sea que nosotros estemos, usted está con nosotros. Estamos parados sobre esa roca que es el Señor Jesucristo, totalmente inconmovible. Nada, Señor, nos va a mover de ahí. Incluso aquellos hombres que en su decreto divino, Señor, tuvieron que padecer persecución y morir y ver morir a sus familias, cantaron y alabaron su santo nombre porque sabían que eso era bueno. Permítanos, Dios bendito, que entender y consolarnos en que usted es un Dios soberano, que aunque sea duro lo que usted está poniendo en nuestras vidas, de alguna manera usted, Señor, nos está puliendo. ¿Para qué? Para gloria de su santo y bendito nombre, y para que nosotros dependamos más de usted, seamos más santos y consideremos más, Dios bendito, quién es usted. Gracias por este día y en Cristo Jesús oramos. Amén.